Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo de dónde estén. Buenas noches. Bienvenidos a todos a este webinario de ECMO BA, Conceptos Generales y Simulación Clínica. Para nosotros es un gusto, es un honor tenerlos a todos aquí. Vamos a ir iniciando este hermoso, apasionante mundo del ECMO, acompañado de grandes speakers, grandes ponentes, expertos en esta área. Y bueno, primero quisiera presentarme. Mi nombre es Jennifer Trejo. Yo actualmente soy médico cirujano, soy CEO de Healthcare Training Experience y embajadora de marca de ECMO-SIM, que justamente es también algo muy emocionante que estamos arrancando en Latinoamérica para todos ustedes, como parte de una innovación en las herramientas que actualmente poseemos para el entrenamiento de especialistas en ECMO. Con ustedes va a estar en un momento el doctor Gustavo Rojas, el cual es de México, y el doctor Matthew Smith, el cual es de Francia, acompañado de Emric Besnard. Quiero iniciar presentando al doctor Gustavo Rojas. El doctor Gustavo Rojas actualmente es el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ignacio Chávez, el Hospital Nacional de Cardiología en la Ciudad de México. Él también es el director del programa ECMO en el Centro del Instituto Nacional de Cardiología, que actualmente es un centro Gold, reconocido por la ELSO desde 2022, y está muy emocionado de compartir con ustedes todo este conocimiento, toda esta experiencia que ha adquirido. Hoy en día el Instituto Nacional de Cardiología se ha vuelto un principal referente para todos los pacientes que requieren ECMO BA, y para nosotros es un orgullo y un honor tenerlo aquí con nosotros. Así que le voy a dar la palabra y los dejo con el doctor Gustavo Rojas. Bienvenido, doctor. Jennifer, gracias por la presentación. El uso del ECMO en las terapias intensivas en hospitales de tercer nivel se ha incrementado en todo el mundo. En todas las áreas geográficas podemos ver que hay hospitales que cuentan con este recurso que está destinado para la atención de pacientes críticamente enfermos con patología cardíaca o pulmonar. Sin embargo, desafortunadamente, Latinoamérica ha tenido un retraso enorme en el acceso a la tecnología y el uso del dispositivo. Es por eso que creo que es sumamente importante este tipo de reuniones para el personal de salud, para que sepamos las indicaciones, las contraindicaciones y tengamos ejemplos reales de cómo se ha utilizado en ECMO en casos específicos y los resultados finales. Entonces, para empezar, les voy a presentar un caso real que tenemos en nuestra terapia intensiva. Es una mujer de 24 años, psicóloga, ningún otro antecedente relevante conocido, únicamente de relevancia, estaba embarazada y su parto fue en diciembre del año pasado. Inició su padecimiento actual hace 8 días, el 2 de junio, a la 1 de la tarde, diaforesis, palpitaciones, dolor precordial de inicio súbito, disnea. Busca atención médica, la valora un médico en su domicilio y la encuentra con hipotensión. Es trasladada por esta razón a un hospital en la ciudad de Toluca, donde inician un protocolo de estudio por las características clínicas, sospecharon en tromboembolia pulmonar, piden dímero Dexal claramente positivo. Entonces, de este hospital solicitan su traslado al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para continuar, para confirmar el diagnóstico y dar manejo terapéutico. Es trasladada y llega al INER el 3 de junio en la madrugada. En su evaluación inicial, la paciente con compromiso hemodinámico 80-50 de presión arterial, frecuencia cardíaca 145, una saturación 82% aire ambiente. Entonces confirman el diagnóstico, le hacen un estudio de imagen. La angiotomografía confirma tromboembolia pulmonar de ramas principales y segmentarias bilateral. Obviamente es una TEP de alto riesgo, compromiso hemodinámico, marcador positivo y por ecocardiografía, disfunción ventricular derecha. Este es el estudio de imagen. Ahí pueden ver al principio cómo hay un compromiso grave bilateral. Vean la cantidad de carga trombótica, ramas proximales de los dos pulmones y cómo se ve ya desde ahí la dilatación del ventrículo derecho. Obviamente confirmaba una tromboembolia de alto riesgo con compromiso hemodinámico con disfunción ventricular. De acuerdo a las guías europeas, las últimas publicadas sobre el manejo de tromboembolia pulmonar, aquí no hay mucho que buscarle. La paciente entra en un contexto de alto riesgo. Tenía inestabilidad hemodinámica, tenía marcadores de alto riesgo por imagen tomográfica
disfunción de ventrículo derecho por ecocardiografía y marcadores positivos. No hay mucho más. Una paciente claramente de alto riesgo. Respecto al tratamiento, de acuerdo a guías, obviamente todos los pacientes tienen que estar anticoagulados, indicación 1, evidencia C. Luego viene la parte de los pacientes de alto riesgo, los métodos de reperfusión. Las dos indicaciones tipo 1 es la trombolisis sistémica y ellos ponen en la guía la embolectomía pulmonar. En general, en todos los países, incluyendo Latinoamérica, la trombolisis es de fácil acceso, está en la mayoría de los hospitales. Es una herramienta útil, de fácil acceso y bajo costo. La embolectomía no es la misma situación, solo ciertos hospitales con cirugía cardiotorácica son los que tienen acceso y además que tengan experiencia en este tipo de pacientes. En el Instituto Nacional de Cardiología hay un programa de tromboendarterectomía pulmonar, que si bien son situaciones completamente distintas, sí tienen experiencia en el acceso al lecho vascular. Son las indicaciones 1 que tiene la guía, y luego hasta el final, que creo que es muy importante, la guía ya menciona el ECMO. Ellos dicen, en caso que el paciente tiene un compromiso circulatorio severo, incluso paro cardíaco, debes pensar en el ECMO. Esto no pasaba hace algunos años. Antes se detenía en la parte de inotrópicos y vasopresores y hasta donde llegaras. Afortunadamente ahora sabemos que existe la posibilidad del ECMO veno arterial en esos pacientes con grave compromiso hemodinámico guión paro cardíaco que ya están fuera del manejo del beneficio de la trombólisis sola. Necesitas un apoyo hemodinámico circulatorio que puede incrementar las posibilidades de sobrevida. Y aquí estaban las opciones: trombolizarla, embolectomía quirúrgica, la fragmentación, aspiración, trombolisis in situ. La discusión del grupo fue en el hospital de origen donde la recibieron. Ahí al final, por alguna razón, hicieron trombolisis sistémica. Ellos decidieron un manejo más de intervención. Pensamos que tal vez lo que sesgó o movió un poco la decisión es que resulta que la paciente estaba embarazada en este momento. Hicieron una prueba de embarazo, salió positiva y por ultrasonido y la evaluación del ginecólogo calculaban 4 o 6 semanas de gestación. Entonces tal vez eso movió un poquito más que a la trombolisis sistémica a una intervención guiada. No estuvimos nosotros en esa discusión, pero muy probablemente ya esto ha sido lo que pasó. Ellos, el mismo día que llega al hospital de neumología, hacen la trombofragmentación y aspiración de ramas pulmonares derechas. Observan que hay algo de mejoría de la obstrucción que era total, observan que hay algo de flujo en el tronco de la pulmonar y en la rama derecha. Hay ganancia de flujo, mejoría en el flush distal, y del lado izquierdo hacen también trombofragmentación y ponen un sistema ECOS en la rama izquierda y ponen trombolisis que se queda durante 12 horas. Hasta ahí el resultado fue favorable, mejoría del flujo de las ramas principales, dejaron todavía trombolisis corriendo en la rama izquierda. Hasta ahí el resultado había sido favorable. Eso fue el 3 de junio. El 4 de junio, en la madrugada, desafortunadamente, deterioro respiratorio y hemodinámico. Esto los obliga a intubar a la paciente. Hay colapso circulatorio, requieren norepinefrina, vasopresina, dobutamina, levosimendan. Ellos piensan que se retrombosó la paciente, a pesar del manejo que ya se le había dado, la anticoagulación, la trombolisis, la aspiración, la fragmentación. A pesar de todos estos recursos, había presentado colapso circulatorio. Entonces, las guías lo que nos dicen es que en esta espiral de deterioro de la función derecha hay que buscar pararlo lo antes posible, que es lo que ellos hicieron. Anticoagularon, aspiraron, fragmentaron, trombolisis in situ, tratando de parar esta escala de deterioro hemodinámico. Desafortunadamente, al presentar una probable retrombosis, se cae el gasto cardíaco derecho, gasto cardíaco izquierdo, choque hemodinámico, y eso, si no haces algo, va a progresar seguramente al paro cardíaco. Entonces, en esta parte final de la espiral aparece el ECMO veno arterial. Cuando la trombolisis fue fallida, ya sea in situ o sistémica, o los métodos de fragmentación, aspiración fallaron, tienes que buscar algo más. Aparece la posibilidad quirúrgica, pero sin duda tienes que buscar estabilizar hemodinámicamente al paciente, y en este caso aparece el ECMO veno arterial. Ellos entonces deciden solicitar un traslado hospitalario. Hay un convenio de colaboración entre los hospitales. El hospital de neumología refiere al hospital de cardiología, que somos nosotros.
donde hay ECMO y cirugía cardiotorácica 24/7. Se presenta el caso y se acepta para el traslado. Nosotros cuando la recibimos claramente con deterioro de la función ventricular derecha, dilatación del ventrículo, aplanamiento del septum, disfunción ventricular con TAP CD9, había colapso circulatorio a pesar que estaba apoyada con vasopresores e inotrópicos. Considerando esto, se decidió iniciar terapia con ECMO venoarterial. Las indicaciones del ECMO venoarterial son muchas. Ustedes pueden ver, es una lista muy larga y cada vez va creciendo más, donde se ha mostrado beneficio en los pacientes con colapso circulatorio, donde las medidas habituales ya fracasaron. Allá aparece el ECMO que puede darte la oportunidad de estabilizarlos. Lo más frecuente es el choque cardiogénico por infarto, que obviamente por la prevalencia de la enfermedad es donde más se llega a utilizar. Y en nuestro caso aparece la tromboembolia pulmonar, pero ustedes pueden ver toda la lista de posibilidades. Siempre en el ECMO venoarterial lo que busca son pacientes que reciban la asistencia como puente a recuperación. Eso es muy importante. Y aunque hay otras vías, puente a decisión, puente a trasplante, lo más importante es que busques pacientes que tengan la posibilidad de recuperación. Y en choque cardiogénico, muchas posibilidades de diagnóstico que se benefician del uso del ECMO. Y ahí aparece los pacientes de miocarditis aguda, de sepsis, intoxicación por drogas, tormentas arrítmicas, procedimientos de intervención como las angioplastías de alto riesgo, electrofisiológicos de alto riesgo, TAVI de alto riesgo. Hay muchas indicaciones para el ECMO y específicamente en nuestro caso era un paciente con tromboembolia pulmonar y choque circulatorio. Luego, esto es muy importante, luego no es una tecnología que se esté perdiendo, que esté en desuso. Hay mucha gente que no cree en la terapéutica, piensan que va a pasar de moda, que no es útil, pero vean los números. El registro de la ELSO hasta el 2024, obviamente hicieron el corte a diciembre de 2023. Vean el número de centros que se van abriendo cada año, cada vez son más. Aquí hay un pico que presentaron a partir de la pandemia de COVID. Hubo muchos centros que se abrieron para apoyo respiratorio, que fueron nuevos y que cerraron al poco tiempo, pero cada año se van sumando más centros de ECMO en el mundo. Y seguramente hay muchos más. No todos los hospitales reportan a la ELSO, pero creo que es una muestra representativa de lo que pasa a nivel mundial. Entonces, centros cada vez hay más. Los tres casos principales son ECMOs cardíacos, ECMO respiratorios y ECMO en paro cardíaco. Y todos los rangos de edades, adultos, pediátricos y neonatales. Estos son números tomados del último corte de la ELSO. Insisto, hay hospitales que no reportan a la ELSO, pero es una muestra grande representativa de lo que pasa en el mundo. Como ustedes pueden ver, las supervivencias 60%, podrás decir no es mucho, pero yo creo que es significativo cuando el riesgo de muerte es arriba del 90%. Entonces son los resultados que vemos por lo reportado por la ELSO a nivel mundial. Luego, números. ¿Cómo se manejan los centros por volumen? La ELSO reporta los hospitales que tienen mayor volumen se encuentran en Norteamérica. En Estados Unidos es donde parece que tienen un recurso ilimitado. Ellos tienen centros con un volumen enorme de pacientes asistidos en ECMO. Los otros continentes también hacen buenos números. Está Europa, está Asia, está África incluso, y Latinoamérica. Si ustedes ven la gráfica, estamos abajito de todos. Hay muchas razones. Estamos entrando al ECMO más tardío. Tenemos mucho menos recurso económico en nuestros hospitales, pero ya aparecemos y estamos obligados a mejorar nuestros números porque esta terapia ha demostrado que es benéfica en muchas circunstancias. Luego, acortando solamente adultos, la gráfica previa era general, solo adultos es lo mismo. Los números mayores, Norteamérica, muy parecidos ahí Europa y Asia Pacífico, y Latinoamérica se hace más chiquita. En adultos se hacen casos, muchos son pediátricos, pero creo que hay muchos pacientes que no se están beneficiando de la terapéutica y esta es la importancia de estas reuniones, hacer del conocimiento de los proveedores de salud que tenemos ECMO y que podemos beneficiar a muchos pacientes que antes no les hacíamos nada. Luego, los casos respiratorios. Vean cómo hay un incremento cada año de las asistencias de ECMO respiratorio. Obviamente hay un pico enorme en la pandemia de COVID. Hubo tantos casos que se acabaron los recursos, ya no había oxigenadores, ya no había consolas de ECMO. O muy complicado, los centros grandes hicieron un esfuerzo enorme por ayudar a la gente
y centros pequeños como los de Latinoamérica hicimos lo posible con mucho menos recursos, pero eso explica los picos de los casos de ECMO respiratorios a partir de la pandemia y un descenso afortunado una vez controlado. El ECMO cardíaco es similar, no es que esté desapareciendo. Si hubiera menos casos, nos indicaría que la tendencia es al desuso por malos resultados, pero es al revés. Cada vez hay más hospitales y más casos, miles de casos por año, donde se ha demostrado que la asistencia de ECMO veno-arterial para patología cardíaca puede ser una opción, puede ser un puente a la recuperación o a decisión en pacientes críticamente enfermos. Respecto al papel del ECMO, en el caso que les presenté de una tromboembolia pulmonar, hay muchas preguntas. Desafortunadamente, siendo una terapia relativamente nueva, siendo una terapia donde hay pocos casos de tromboembolia pulmonar de alto riesgo con compromiso circulatorio que además tengan acceso a ECMO, eso hace muy difícil interpretar resultados. Pero les voy a presentar algo de lo que ya está escrito. Primero, el uso del ECMO en pacientes con tromboembolia pulmonar se asocia a mayor sobrevida. La verdad es que no lo sabemos, o por lo menos no hay un documento que lo avale con una P estadísticamente significativa. ¿Por qué? Las publicaciones son estudios de un solo hospital, son pocos pacientes, obviamente no hay estudios prospectivos, aleatorizados, controlados, es muy complejo. Incluso el reclutamiento en esos estudios son muy diferentes. Hay pacientes que entraron con un choque circulatorio y ECMO y hay pacientes que entraron en paro. Los resultados van a ser diferentes. Esto hace más complejo interpretar los resultados. Hay metaanálisis que han dicho que no hay diferencia en tromboembolia pulmonar de alto riesgo en el uso o no del ECMO. Yo creo que es mucho por el tipo de estudios que se han publicado. Sin embargo, en mi opinión, teniendo un caso de una tromboembolia pulmonar masiva de alto riesgo, compromiso hemodinámico, si no responde a la terapéutica trombolítica, sin duda utilizaría la asistencia con ECMO antes del paro. Y si el paciente está en paro y está el acceso inmediato, también lo utilizaría. Creo que no hay mayor beneficio en un paro cardíaco cuando es debido a falla derecha. Con la asistencia del ECMO ves una clara diferencia y mejoría hemodinámica casi inmediata. Entonces, en mi opinión, yo sí lo utilizaría, aunque no hay una evidencia escrita del beneficio de su uso con mayor sobrevida. Luego, respecto a la indicación de la guía de la embolectomía quirúrgica en tromboembolia pulmonar, ellos lo ponen como 1C, bien alta, igualito que la trombolisis sistémica. El problema en muchos hospitales es que no se tiene el acceso a cirugía 24/7 para que puedas tú pedir que le hagan una embolectomía. Además de que requieres grupos con experiencia en estos procedimientos. Si no hay experiencia, yo preferiría que no se hiciera y únicamente anticoagularlo o trombolizarlo. Las guías europeas dicen que para la combinación del ECMO ya tendrías una indicación 2B y evidencia C, como en todos. Paciente que tiene colapso circulatorio, lo estabilizas con ECMO y luego consideras el tratamiento quirúrgico. Eso es lo que está publicado al 2019. El ECMO y la trombolisis guiada por intervención, misma situación, poca información. Es difícil porque es poca información en pacientes con choque circulatorio. Son pacientes que donde se ha probado el beneficio con mayor grado de estabilidad. Mi opinión es el ECMO sin duda para estabilizar al paciente y luego evaluar con el intervencionista la posibilidad de hacer la trombolisis guiada. En teoría hay menos posibilidades de riesgo comparado con la trombolisis sistémica, pero no hay estudios que hayan demostrado que sea una mejor que la otra. Va a depender de la discusión del grupo de tratamiento de la TEP para decidir qué les conviene más. Otra tendencia, solo ECMO y anticoagulación, sin otra terapia de reperfusión. La anticoagulación per se, de alguna manera, va a reperfundir, pero estamos hablando de trombolisis o de embolectomía o de trombolisis dirigida. Entonces, algunas teorías es mantener solamente la anticoagulación, porque en muchos casos es suficiente. Se ha publicado experiencias de que en 4 o 5 días se logra una reperfusión suficiente para poder retirar el ECMO sin exponerlos a la trombolisis sistémica. Hay discusión porque hay poca información. En mi opinión, sí deberíamos intentar reperfundir farmacológicamente, manteniendo la asistencia con el ECMO ante más de la anticoagulación y sin duda
Si no hay mejoría hemodinámica, llevarlos o buscar una transferencia a un hospital con experiencia quirúrgica en embolectomía. El grupo del doctor Matthew Smith publicó esto en el 2022, este esquema de manejo para la tromboembolia pulmonar de alto riesgo. Ellos dicen, está en paro cardíaco, si cayó en paro, no lo dudes, conéctalo a la máquina, si está disponible, mételo a ECMO venoarterial de manera inmediata. Si no tienes la posibilidad de asistencia en ECMO, tienes que trombolizar, es lo que hay. Si no está en paro, tienes también que considerar la trombolisis de primera instancia. Si la trombolisis fue fallida, ahí tienes que pensar en ECMO venoarterial. Si hay contraindicación para trombolisis, vas directo también a ECMO venoarterial, obviamente con anticoagulación. Y ellos dicen que si el paciente se mantiene estable 5 días y tú retiras el ECMO, se acabó, no hay más que hacer, pero si persiste con inestabilidad, falla derecha después de 5 días de asistencia, pienses en embolectomía quirúrgica. Creo que es un abordaje bastante razonable ante la ausencia de evidencia más sólida. Con esto podemos guiarnos para el manejo de los pacientes. En nuestro caso, la paciente se asistió inmediatamente en ECMO venoarterial 24 horas, se logró estabilidad hemodinámica, se bajaron inmediatamente los vasopresores, se mantuvo el inotrópico, se comentó el caso con el grupo quirúrgico, al día siguiente se metió a cirugía, ahí reportaron la extracción de trombos en las dos ramas, tanto derecha como izquierda. En el posoperatorio inmediato vimos reducción del tamaño del ventrículo derecho, todavía disfuncionante, pero había una clara reducción de su tamaño. Después de 4 días de asistencia, la paciente se logró extubar, está sin vasopresores, está sin falla renal, sin falla hepática, se mantuvo todavía levosimendan, pero la paciente está despierta y en buenas condiciones generales. Mis conclusiones son las siguientes. El ECMO es una terapia bien establecida en todo el mundo. Es muy importante desarrollarla y hacerla crecer en Iberoamérica, y es por eso la relevancia de cursos como esto y escuchar a los expertos como el doctor Matthew Smith para saber por dónde caminar y qué hacer para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. En la TEP masiva, el uso de ECMO creo que sí o sí debe considerarse siempre cuando hay compromiso hemodinámico, paro cardíaco, idealmente en hospitales con experiencia. Eso es lo que puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte de estos pacientes de alto riesgo. Y finalmente se requiere formación continua de especialistas para tener mayor número de gente entrenada, mayor número de centros y que podamos mejorar los resultados de estos grupos de pacientes de alto riesgo. Y antes de retirarme, recordarles la invitación a nuestro curso en línea. Empezamos a mediados de este mes. Las inscripciones están abiertas. Van a tener la presentación de varios temas por la gente del grupo de ECMO del Instituto Nacional de Cardiología, y al final van a tener la posibilidad de escuchar en forma presencial al grupo de la PITIE respecto al tema de ECMO venoarterial y venovenoso. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Gustavo Rojas por su excelente presentación. La verdad es que el doctor ha hecho un excelente trabajo, extraordinario trabajo aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Cardiología, y no por nada es un centro Gold para la ELSO. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente parte del webinario, y quisiera que todos por favor nos apoyaran a contestar la siguiente pregunta que tengo aquí en el chat. Quisiéramos saber un poquito más acerca de ustedes. Quisiéramos saber si tienen experiencia previa en el uso de ECMO en entornos clínicos. Y mientras todos van contestando esta pregunta, quiero que vean, así va a funcionar nuestra siguiente parte del webinario, porque vamos a estar interactuando con ustedes. Entonces vamos a ir lanzando preguntas que el doctor Matthew va a hacer interacción con ustedes y las vamos a ir respondiendo y vamos a mostrar los resultados en tiempo real. Bueno, mientras contestan esta pregunta, aquí vamos a compartir los resultados. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente parte del webinario, que es una simulación clínica de un caso de ECMO VA. Les va a encantar, estoy segura, y vamos a utilizar el simulador ECMO Sim que fue creado por Prácticos Ante. Para esta parte, quiero presentarles al doctor Matthew Smith. El doctor Matthew Smith, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, es un referente de ECMO a nivel internacional. Él forma parte de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital La Pitié-Salpêtrière en Francia, en París, y bueno, es básicamente mano derecha del doctor Alain Combs, igual en La Pitié-Salpêtrière. Él ha sido presidente del comité científico en la Euroelso
por más de 4 años. Él es investigador, tiene más de 235 publicaciones que son referencia hoy en día en el mundo de ECMO. Y bueno, para nosotros es un honor, un gusto tener siempre su apoyo en la educación y en la formación de nuevos médicos especialistas en ECMO y profesionales de la salud en ECMO. La verdad es que el centro de la Pitié es, sin temor a equivocarme, el más grande que existe en el mundo acerca de un centro ECMO en el mundo. Es el más grande, es el que más volumen atiende en el mundo, así que démosle por favor la bienvenida al doctor Matthew Smith, y también nos va a estar acompañando Emric Besnard. Él es enfermero especialista en ECMO, él también trabajó en la Pitié por más de 5 años en el equipo del doctor Alain Combs, y él básicamente creó este simulador como una herramienta innovadora para todos nosotros para poder practicar más acerca de simulaciones en ECMO. Él va a estar acompañándonos para manipular y apoyar al doctor en todo momento con el simulador. Así que démosle la bienvenida a ambos. Va a estar todo en inglés. Por favor, quien requiera en el menú de su webinario en la parte inferior va a estar en español disponible para ustedes para que escuchen en idioma español. Así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida al doctor Matthew Smith y a Emric Besnard. Bienvenidos. Welcome, Professor Matthew Smith and Emric Besnard. Thank you very much, Jennifer. Bienvenidos y muchas gracias, Jennifer. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes para mostrarles cómo funciona el ECMO VA en la práctica, y como nosotros vemos, Emric también en mi equipo ha desarrollado un simulador que realmente sí simula, como les digo, la sala de la UCI. Así que tenemos un caso para discutir con ustedes cómo nosotros podemos manejar este tipo de pacientes, etcétera. Así que, bueno, vamos a hacer algunas preguntas porque queremos una participación activa, y es realmente una forma muy buena de hacer simulaciones ahora y para capacitarnos en varios tipos de casos. Después de la excelente presentación del doctor Gustavo, ahora regresamos a la sala y tenemos la idea de manejar estos pacientes. Así que ahora tenemos a un paciente de 55 años conectado a ECMO hace 5 años, y sale y viene del hospital, tiene arresto cardíaco, paro cardíaco, y como ustedes ven, nosotros vamos a poner el ECMO canulación con una cánula de 27 French. La tasa de flujo es estable a 4.5 por minuto. El gas de barrido que está ahora también en el dispositivo ECMO está establecido a 2.1 por minuto y 90%. El paciente, de hecho, está estable hemodinámicamente y el paciente está sedado. Creo que tiene ahora una buena sedación en el contexto de este paro cardíaco. Está sedado, como les dije, y estamos sincronizados con el ventilador. Así que el paciente, como les dije, está sedado. Y como vemos aquí, RAS de 5.0. Empecemos con este escenario. Puedo presentarles ahora la sala. Ustedes pueden ver que realmente es una sala de UCI muy cercana a las UCIs que nosotros vemos en mi departamento, en PTA. Así que tenemos aquí al paciente, el paciente que ya les presenté a todos ustedes, y el paciente está intubado. Así que nosotros podemos navegar en la sala, y si ustedes quieren enfocarse en el ventilador, tal vez nosotros podemos irnos al ventilador, y ahora ustedes pueden tener una visión general de los detalles de las configuraciones de este paciente en el ventilador. Si quieren configurar la configuración, lo pueden hacer con esta clase de simulador. Pueden aumentar la fracción inspirada de oxígeno, como en la práctica real, por ejemplo. Si ustedes quieren regresar a la sala y observar, por ejemplo, qué es lo que pasa en dispositivo ECMO, es posible. Tenemos las configuraciones del dispositivo ECMO
ECMO. an Aquí example nosotros of the maquette tenemos el device, but this is not the dispositivo. only Este no one es este es on el the maquette, pero market. este no es el único en el So if mercado. briefly, Así because que la most of mayoría de you ustedes tal have vez almost tienen, no no tienen experience or very experiencia o little tal vez no experience tienen with experiencia con ECMO. ECMO. So Pueden observar on aquí the los ECMO device, dispositivos en as el you see on the dispositivo screen, de ECMO, como ven the aquí. first El primer número que vemos aquí, which is que es 4.5 in this 4.5 en este context, is going to be contexto, the va a ser ECMO el flow. flujo del ECMO, So the para el flow flujo of del the ECMO, ECMO, y and después then este this flow is flujo es generated generado by an por un RPM, which is EPM, que es number el of round per número minute. de corridas por So minuto, así que this esta is es the la speed of the velocidad. pump. Y So the entre higher más the alto RPM, es the el higher RPM, más alto the va a flow, ser el but the flow will be flujo limited at some limitado point. al paciente, y eso es And then you importante. Y have después tenemos additional también un monitoring monitoreo adicional with con mainly three principalmente main tres presiones pressure. principales. La The primera first pressure presión que that you see, vemos which que is a es una negative presión one, this is the negativa, pressure es of la presión de suction, of succión, drainage es la pressure. presión que tenemos primero, So así it's que always siempre es negative. negativa. Después So the tenemos negativity is between 0 entre to 0 a -100. -1, como la vemos So it's aquí, called que se le llama PVEN on this P-VEN en device, este but sometimes dispositivo, it's pero called también a veces se le P1, llama but it's P1, que es exactly the exactamente lo same. mismo. Después Then you nosotros have the tenemos el P-art, P-ART which is en el dispositivo called que the se llama el P3, P3 también, which que is the es la pressure on the presión return on en el the retorno, en arterial la cannula, cánula de but sometimes it's retorno still called the arterial, ¿verdad? Pero lo P-art llamamos with a very, P-ART very en el success. acceso. But in En this este context, in contexto, this vemos, en specific este caso case, específico, we are on tenemos the este. A. Y después, Another important otro otra pressure presión that también you muy have to importante que monitor is the tenemos que delta P. monitorear, este The delta PINT y la P delta is P, por the ejemplo, que tiene un differential of diferencial de pressure presión before the antes y membrane and after the después, membrane. así So que it gives you nos da a the nosotros, it nos gives da, you como repito, an una approximation aproximación of de what is qué es la intra-membrane presión de pressure. la So the membrana. higher Entre the más alta la pressure presión inside the dentro de la membrane, membrana, the más higher, alta the va more a ser o más likely the probablemente es que tengamos thrombosis into trombosis en this esto. membrane. And Y then you aquí have tenemos también additional adicionalmente el monitoring. You have the monitoreo, como les dije, la temperature, you may have the temperatura, la hemoglobin level, you may hemoglobina have también, SpO2, and so on. etcétera. Another Otro punto point muy of the importante del device that dispositivo que ustedes I have to tienen present que you, if conocer, que you les are estoy presentando almost new in en this field, este área, en it's este campo, es this este with this en este button, botón you que can ustedes increase pueden the aumentar flow el or flujo o decrease the disminuir el RPM, EPM, which el is going to APM decrease the para flow. disminuir el flujo, así So que you can ustedes pueden see observar si if yo I decrease disminuyo it, este like actually volumen, we que are es lo que doing, estamos it will haciendo, decrease the disminuimos RPM el and then the RPM flow will y el decrease as flujo well. disminuye On the también. other Por el side, otro if you lado, increase si the lo RPM, you también will lo increase podemos the flow. aumentar. Y And then entonces you ustedes have tienen también en la on the parte right, derecha you have the sweet tienen gas el flow, flujo del gas de which is barrido que está between entre 0 0 a to 10, 10, 12 12 liters per por minute minuto, de according to acuerdo the con el device. dispositivo. So the Así que sweet gas este flow, flujo de it's gas de mainly barrido the es el control of the control PCR. realmente del PCR, Okay. del RPM. The sweet gas flow Este have almost no flujo impact in the es hemodynamic importante pressure, tomando en cuenta hemodynamic el support. soporte So hemodinámico. it's Así que only the solamente es el control control of the del PCO2, PCR2. except if the También es sweet algo gas muy flow is set importante at que puede 0, establecerse a then you 0 y have ahí ustedes no no tendrían oxygenation oxigenación and no y decarboxylation at all. tampoco restricción de But between CO2. 1 to 12, Tenemos it will de just 1 be a there to 12, va a ser el control the control PCO2 del level. nivel de And then you have PCO2. on the En extreme la right the derecha blender, tenemos el blender o el which is a mezclador, que es mix una between mezcla air entre and el aire y el oxygen. oxígeno, So it's así que like es the como FiO2 on lo your que ventilator. me This is called mencioné en the el ventilador. FMO2 Pueden for ustedes membrane. en The la M is for membrana, por membrane. ejemplo, de 21 a And 100, y esto quiere you decir have que a tenemos range un between rango, como 21 les to comento, de 21 100% a 100 del oxygen. So you oxígeno. Así que can ustedes pueden adapt adaptar the level of la oxygen that your oxigenación que su patient need. paciente va a recibir. Así So que this is a esto very realmente general es una presentación presentation. muy general. You Ustedes can pueden see on the observar a la right of the derecha de la screen pantalla que that you ustedes have the tienen el monitoring of monitoreo the del patient with paciente con heart la rate, frecuencia the cardíaca. SpO2, and the También blood tenemos pressure la of the saturación patient. del You have also his paciente y temperature as también well. We tenemos can go back into the room now, los valores del paciente. and Podemos regresar a la sala you can ahora have some y additional tener algún monitoreo monitoring. You adicional have the monitoring de of the la perfusion of the perfusión de las legs. piernas, If por we ejemplo, want si to quieren remove pasar. the sheet, we Nosotros can también also remove the podemos sheet if needed. cambiar varios So you have valores. many, Tenemos you varias can do cosas que what you podemos want hacer. Pueden hacer with lo que this ustedes kind of gusten con tool esta for herramienta. education.
También, si ustedes quieren irse a los fármacos, también ustedes pueden revisar los fármacos y ustedes pueden monitorear en tiempo real lo que el paciente está recibiendo, pueden aumentar la dosis, etcétera. Así que después de ver esto, les presento ahora en esta sala. Aquí vemos que está funcionando muy bien y tal vez nosotros podemos empezar con la primera pregunta del poll o de la encuesta que dice, es muy sencilla, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿están listos para comenzar? Díganme si sí o si no. ¿Están listos para empezar? Respondan, por favor. Probablemente es la pregunta más fácil de todas las que les voy a hacer. Veo que la mayoría de ustedes están listos. Si la conexión no está tan mal, ahorita está muy bien. Así que para resumir, tenemos ahora muchos especialistas en ECMO, la mayoría están listos para comenzar y tenemos ahora 146 personas en total. Así que vamos a pasar a la siguiente persona. Tenemos una persona de 56 años en ECMO y vamos a ver a la siguiente pregunta, tal vez. La siguiente pregunta es una pregunta sencilla. La siguiente pregunta de la encuesta es para asegurar que todos entiendan en dónde está la cánula y qué es lo que con qué estamos lidiando. Nos estamos en ECMO BA y mi pregunta es, ¿en dónde está la cánula de drenaje? ¿Está en la aorta? ¿La cánula de retorno está en la aurícula derecha? ¿La cánula está en la vena yugular o la cánula de drenaje está en la aurícula derecha? Por favor, respondan. Es importante que nosotros sepamos y entendamos bien este punto, dónde está la cánula de drenaje y dónde está funcionando. Ahora con el ECMO BA, acuérdense que estamos hablando de soporte cardíaco, que es algo muy diferente del ECMO BB, en donde solamente tenemos soporte pulmonar. Aquí es cardíaco. Así que en el soporte venoarterial nosotros nos referimos a drenaje, así que quiere decir que la cánula de drenaje va a estar en este lado venoso, así que ustedes puedan reconocer la cánula venosa en el paciente. La cánula venosa va a estar en este ducto cuando la sangre está desoxigenada, así que la sangre está muy oscura y después la sangre va a pasar a la bomba, a la membrana, y ahí ustedes pueden incluso ver la membrana, pueden ver la membrana como les muestro aquí, y la bomba y la membrana, y después de que sea oxigenada, la cánula va a estar en el lado arterial. Cuando decimos el lado arterial, nos referimos que va a estar en la arteria femoral. En el extremo de la cánula va a estar cerca de la arteria renal y va a estar hacia la aorta, ¿verdad? De forma retrógrada. Así que esta es el ECMO, el drenaje venoso articular hacia la aorta. Y ustedes pueden ver también el retorno de la cánula. Ustedes van a observar, por ejemplo, que va a ser rojo más claro porque va a ser altamente oxigenado con este nivel de eliminación de CO2. Ahora, nosotros podemos observar también que tenemos, muchos de ustedes vemos las respuestas, vemos el drenaje que está en la aorta. No es el drenaje de la aorta, es la cánula de retorno. El retorno está en el lado venoso, así que va a ser realmente la vena femoral y el retorno va a ser en la aorta. Y la cánula de drenaje
es insertada en la vena femoral, la cánula de drenaje. Si ustedes hacen una radiografía de tórax, va a estar muy hacia arriba en la unión entre la vena cava y incluso nosotros vemos que esto no va a ser un problema. Así que la cánula de drenaje va a irse más adelante al cuerpo del paciente, hacia la línea arterial que va a fluir hacia la arteria, hacia la aorta. Así que vamos ahora a regresar al paciente que estamos tratando y de hecho el paciente está saturando y la enfermera lo llama porque el paciente está desaturando y nosotros tenemos el esputo que es mucho menor que 94, si recuerdo correctamente era 98, pero bueno, de cualquier manera el paciente está desaturando un poco y era uno de los SPO2 que vimos antes, o sea, saturación de oxígeno de sangre. Hacemos una comparación y les hago la tercera pregunta de la encuesta. El paciente está desaturando. ¿Qué revisan ustedes primero? Aquí de nuevo tenemos lo que nosotros tenemos a lo que tenemos que reaccionar en caso de desaturación. Ustedes pueden revisar el FMO2, que es la membrana, o sea, la porción fraccional de la membrana de oxígeno. Pueden revisar la fracción inspirada de oxígeno también en el ventilador, o pueden también revisar las curvas del ventilador para ver si hay algún tema mecánico con el ventilador. Y también ustedes pueden, por último, verificar el flujo de ECMO. Respondan, por favor. Así que tienen que entender que hay dos formas de oxigenar al paciente. Y el 22% de ustedes dijeron revisar el FMSO2, que está bien, ¿verdad? Porque obviamente tenemos una forma de oxigenar al paciente con una forma en la que nosotros podemos aliviar o, digamos, moderar la desaturación del paciente. Es primero que nada revisar la arteria femoral, es decir, nosotros podemos ver a las configuraciones del ECMO y revisar el FMO2 del paciente y ver si si ya está correcto. Incluso pueden ustedes aumentarlo. Vean ustedes el porcentaje, en este caso, el porcentaje del FM por ciento. 15% de ustedes dicen que tienen que revisar el ventilador, el FMO2 está bien, el paciente está desaturando. Mi primera reacción sería obviamente aumentar también la fracción inspirada de oxígeno en el ventilador y hacer que el paciente no esté desaturando tanto. Y también ganar tiempo, digamos, para ver cuáles son los problemas principales. Para revisar el ventilador es muy importante que revisemos el ventilador, porque aquí en el ECMO-VA la mayoría del tiempo el paciente tiene una disfunción cardíaca única o algunas veces en paro cardíaco. Ustedes tienen también problemas pulmonares, edema, etcétera, complicaciones torácicas o en los pulmones, pero la mayoría del tiempo la enfermedad principal viene del corazón. Así que es algo importante que veamos cuando el paciente está desaturando con el ECMO-VA. La tercera propuesta fue revisar el ventilador y las formas de onda del ventilador. Si no hay algo que sea útil, si no hay complicaciones mecánicas, me refiero, en el ventilador, entonces podemos detectar fácilmente qué es lo que pasa y podemos ver en este contexto, en este caso, la onda del ventilador en rojo nos está sugiriendo que existe un valor anormal en este contexto. Ustedes ven que la presión P es bastante alta, la presión mayor o peak pressure, la presión mayor es anormal. Y para 51% de ustedes sugieren que se revise el flujo del
ECMO en este contexto de desaturación. Y esto es muy importante porque el flujo hace la oxigenación. Entre más alto el flujo, mejor la oxigenación, especialmente. Aquí es muy importante, en la ventilación, es muy importante. Si el flujo baja abruptamente, obviamente la oxigenación va a ser deficiente o pobre y explica por qué el paciente está desaturando. Así que como ustedes pueden ver aquí en este ejemplo, el flujo del ECMO es 4.36, que es un flujo normal, incluso flujo alto para VA, ventrículo auricular. En el contexto de paro cardíaco podría ser diferente. Así que 4.36 no tenemos sin ningún problema, es bastante estable y se mantiene a un nivel alto. Así que claramente es importante que cuando nosotros veamos que en esta ecuación, en eso que estamos viendo, probablemente tenemos que ver todos estos aspectos en la práctica clínica. Así que tal vez podemos regresar ahora al caso. Como ustedes ven, algo pasaba mal en el ventilador, en la forma de la onda, y en cuanto a la pregunta de la encuesta, ustedes observaron que en el ventilador la presión pico era alta, las presiones máximas son altas. Entonces, si las presiones máximas son altas, ¿qué hacer en este contexto? Yo les propongo que revisen, por ejemplo, alguna torcedura en el tubo endotraqueal o realizar una auscultación del tórax, revisar el flujo de ECMO o realizar una succión endotraqueal. Por favor, respondan. Así que ustedes pueden también responder. ¿Qué piensan ustedes? No está relacionado específicamente con ECMO esta pregunta, pero es algo que es de la práctica clínica. Así que revisar qué es lo que pasa, realizar la auscultación, como les dije, revisar el flujo de ECMO o hacer una auscultación endotraqueal. Bueno, ahora agregando esta presión, quiere decir que hay algo mecánico, quiere decir que la presión ha aumentado. En este contexto, no hay tantas opciones. Tienen ustedes, primero que nada, tienen que revisar que no haya una torcedura en el tubo endotraqueal, así que es una buena respuesta. Claramente podemos hacerlo en el paciente. Ustedes tienen que asegurar que el paciente no tiene problemas con el tubo endotraqueal y que el paciente como está el paciente bien sedado. Tienen que ustedes asegurar que eso no suceda. Después, ustedes tienen que seguir el tubo endotraqueal para ver que, como les dije, no hay ninguna torcedura, a veces porque el paciente está mordiendo, digámoslo así, el tubo. Y nosotros podemos realizar también una auscultación de tórax, porque puede significar que existen significar que la presión de resistencia está aumentando. Así que ustedes pueden hacer una auscultación del tórax. En la auscultación de estos pacientes, nosotros observamos que tenemos también una reducción de la respiración con base en la parte bilateral. Esta es la auscultación que puede indicarles a ustedes que tal vez algo está sucediendo. Y también la tercera propuesta fue revisar el flujo del ECMO. Claramente en este contexto, y esto solamente es 8% de ustedes que respondieron revisar el flujo de ECMO. No hay relación realmente entre el flujo del ECMO y la presión máxima que ustedes observan. Así que no están relacionados, así que no hay conexión entre estos dos entornos. Así que probablemente no es relevante revisar el flujo del ECMO en este contexto específico de la presión máxima. Y la última propuesta fue realizar una succión endotraqueal, que es un buen punto porque, como ustedes pueden observar, la presión máxima puede ser que tienen una presión máxima. Tal vez solo esto es porque ustedes tienen
mucha succión y mucha saturación en el tubo del paciente, y entonces podemos nosotros hacer la succión en la presión, y cuando ustedes lo hacen, ustedes observan que era como una ecuación en el contexto de el ECMO. Nosotros en el ECMO VA tenemos un paciente que tiene mucha saturación. Vean esta saturación como tenemos crepitaciones, por ejemplo, también bilaterales, y también tenemos presión máxima bilateral, y después de esta succión traqueal la presión disminuyó. Y así que eso quiere decir que algo está sucediendo en el pulmón del paciente, y esto es el problema del paciente que tenía paro cardíaco en la función. Así que eso quiere decir que nosotros necesitamos ir más allá para tratar de investigar qué es lo que está sucediendo en el pulmón del paciente, y tratar de encontrar una explicación de por qué nosotros ahora tenemos un problema con la función pulmonar, a pesar de tener inicialmente solamente una disfunción cardíaca única. Quiere decir que podemos ir a la siguiente pregunta de la encuesta, que es, ¿qué hacemos ahora en esta etapa para investigar más allá este problema potencial en los pulmones? La primera opción es confirmar mi diagnóstico con una radiografía de tórax, aumentar la FiO2 en el ventilador, aumentar la PIP, aumentar el flujo del ECMO o hacer un ecocardiograma. Entonces, no hay una sola respuesta correcta. Creo que hay varias respuestas correctas. Entonces, ¿pueden contestar la encuesta, por favor? Bien. La mayoría de ustedes quiere tener una tele de tórax, lo cual es un buen punto, es apropiado, pero en este contexto tienen que ver qué está pasando. Si hacemos una tele de tórax, pueden tener mucha información en la radiografía. Primero, en la radiografía siempre se ve en la cánula de drenaje. Les recuerdo que la cánula de drenaje está en la cava vena inferior y en la aurícula derecha, que no es ideal, y se puede ver. No sé si alcancen a ver mi flecha. Emery, ¿puedes mostrarles la cánula? Vean la punta de la cánula, que es la de drenaje. La cánula de retorno, esta no la van a ver. Está en la aorta, está un poco más abajo, cerca del riñón, la punta de la cánula. Entonces no la van a ver en la tele de tórax. En esta, obviamente, pues es la típica radiografía de tórax que están acostumbrados a ver. Se puede ver la línea o la cánula central, entonces siempre deben tener esta información. Lo que pasa con estos pacientes es que tenemos compensación bilateral que indica edema pulmonar, lo cual es frecuente en la ECMO VA, y ustedes deben saber manejar esta situación de edema pulmonar con el ECMO VA. Si el paciente está desaturando, podemos aumentar la FiO2 en el ventilador. Esto ya se los mencioné. Esto es algo que ya hicimos. Solo el 5% propone aumentar el flujo del ECMO, y tal vez es un buen punto porque el flujo del ECMO ya se había configurado en 4.4, perdón.
litros por minuto. Entonces se necesitan estos números. Se necesitan rangos de flujo del ECMO. Por ejemplo, en el ECMO VA, el flujo típico es entre 2 y 4. De 4 a 5 puede ser que el paciente necesite mucho soporte y puede tener vasoplesia, que es frecuente en el contexto cardíaco. Entonces, de 4 a 5 quiere decir que el paciente tuvo paro cardíaco prolongado con vasopresión además, o a lo mejor es una persona muy corpulenta y necesita un flujo mucho mayor que una persona de talla normal. Pero para la mayoría de los pacientes, por ejemplo, en el contexto de embolia pulmonar, como les mencionó el doctor Gustavo, casi siempre si quieren solo el flujo de soporte entre 2 a 3 litros por minuto, está bien. Y luego tienen que configurar el flujo adecuado con base a los niveles de lactato y monitorear el lactato o la depuración de este en cuanto el paciente está más y más apoyado con el flujo del ECMO. Entonces, en este contexto, tal vez no sea tan relevante porque vamos a ver la presión arterial media, pero no tenemos ningún problema hemodinámico con este paciente porque el paciente ya tiene una presión arterial media bastante alta y uno puede ya observar que la presión sistólica y diastólica están cercanas, es decir, que la presión de pulso está muy limitada en este paciente. Entonces, si aumento el flujo, voy a aumentar la presión arterial media y tal vez lo podamos simular, aunque no sea una buena opción, pero no tiene caso tener una presión arterial media tan alta. Entonces, si aumento el flujo, voy a aumentar la presión arterial media y tal vez va a ser deleterio para el paciente en lugar de que le haga algo o que le haga bien. Entonces, la presión arterial media blanco es que, o sea, no hay literatura ni datos que digan que hay que lograr una presión arterial mayor en un paciente en ECMO comparado con uno que no está en ECMO. Entonces, esto quiere decir que ese blanco de la presión será arriba de 65 y se puede ver en este flujo que está en 4.4, estamos todavía muy por arriba de la presión arterial media. Estoy de acuerdo con ustedes en que no tiene caso aumentar el flujo del ECMO en este caso específico. Para hacer un ecocardiograma, o más bien hacer un ecocardiograma es muy importante. Este paciente que está en ECMO, le van a hacer muchos, ¿no? Muchos ecocardiogramas. Lo que podemos ver en este caso es, antes que nada, que la función cardíaca es terrible, pero esto ya lo sabíamos y podemos ya adivinar cuando vemos esta presión de pulso tan baja. Y la válvula aórtica, como verán, no se está abriendo. Se abre parcialmente, lo cual conduce a, o más bien se puede ver a través de la válvula aórtica. Aquí está la válvula aórtica que está completamente ocluida. Y lo que vemos en este contexto es que hay un estado pretrombótico. Quiere decir que la sangre está totalmente atorada o está cerca de la válvula aórtica que está completamente ocluida. Y en el ventrículo izquierdo se ve que hay un estado pretrombótico en el ventrículo izquierdo con algo
que es muy peligroso dejarlo así, porque sabemos que si dejamos esto durante varias horas, puede haber una trombosis masiva. Entonces, el eco es obligatorio en este contexto siempre que hay que revisar si la válvula aórtica se está abriendo y si no, tenemos que ponerle atención a estas consecuencias o a las consecuencias posibles de que no se abra la válvula aórtica. Ustedes como médicos tienen que mantenerla abierta. De otra manera, bueno, vamos a la siguiente pregunta de la encuesta. ¿Cuáles son los riesgos principales para este paciente? Les voy a preguntar cuáles son los riesgos principales para este paciente con este padecimiento especial. Puede haber coagulación cardíaca masiva, un edema pulmonar masivo, insuficiencia aórtica masiva o trombosis de las venas pulmonares. Entonces, en este contexto, que es un estado pretrombótico, con un flujo ECMO en donde la aorta tampoco no se está abriendo, el flujo está a 4.4 litros por minuto, perdón, y un paciente con un edema pulmonar masivo en rayos X. Entonces, si hay coagulación cardíaca masiva, uno puede asumir que si uno deja esta situación durante mucho tiempo, va a haber una coagulación cardíaca masiva. Esto quiere decir que en algún momento puede haber trombosis de las venas pulmonares. Y si se tapan las venas pulmonares, porque hay 4, si las 4 están completamente ocluidas, no pueden hacer nada. O sea, ahí se acaba el juego y el paciente se va a morir de todas maneras. Entonces, no van a poder trasplantarlo si el paciente no se recupera y van a quedarse con eso y tienen que empezar atención paliativa. Entonces, la trombosis de las venas pulmonares es la última etapa de esa coagulación cardíaca masiva que ciertamente conduce a la muerte rápidamente. El edema pulmonar masivo, que es la segunda opción, el edema pulmonar masivo que vemos en este contexto, en este caso, se relaciona altamente con esta ecocardiografía terrible. Entonces, si no se abre la válvula, va a haber aumento de la presión diastólica final y va a haber más presión a las venas pulmonares, lo cual conduce a edema pulmonar. Y la tercera opción era insuficiencia aórtica masiva. La insuficiencia aórtica masiva no es el problema principal en este contexto. Solo el 11% respondió esta opción, lo cual es correcto. No creo que sea un problema principal en este contexto porque no hay insuficiencia aórtica previa, por lo tanto, no es el problema principal en este paciente, en este momento. Entonces, creo que podemos irnos directamente a la séptima pregunta de la encuesta, porque ya vimos que hay varias opciones para el paciente en este contexto y les propongo entonces que ya aumentamos el PIP, la FiO2, el edema pulmonar está empeorando. La pregunta es, ¿qué deberíamos haber hecho? A lo mejor nos faltó la otra sección del manejo del paciente. A lo mejor podríamos haber hecho algo antes o al mismo tiempo. Y
La primera opción es administrar diuréticos o aumentar la dosis de dobutamina o aumentar el flujo del ECMO o disminuir el flujo del ECMO. Esto es muy importante porque, como ya les dije, el edema pulmonar en el contexto del ECMO-VA es frecuente. Ustedes como médicos tienen que tratar de minimizar esto porque cuando hay edema pulmonar masivo, el paciente no va a ser elegible para nada. Tiene que mantenerse en ventilación y tenemos que encontrar la manera de resolver esta situación. Yo propongo administrar diuréticos, que es la primera opción. La mayoría de ustedes propone sí aumentar los diuréticos y esto es lo que vamos a hacer. Y no es porque como está en el ECMO no quiere decir que no necesite diuréticos. La mayoría sí los necesita. Aumentamos aquí el flujo. Pueden usar bolo o infusión continua, como ustedes quieran, dependiendo de la función renal del paciente. Y hay que monitorear la diuresis para resolver el edema pulmonar. Entonces, si usan los diuréticos van a mejorar el edema pulmonar con seguridad, pero la causa del edema pulmonar sigue estando ahí. Algunos proponen, por ejemplo, aumentar la dosis de dobutamina y yo creo que es un buen punto. Entonces, en este contexto, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tratar de promover la función cardíaca nativa y en este contexto la frecuencia cardíaca está en 96-97 y que estaba más baja antes de la dobutamina. Esto quiere decir que tenemos todavía opción para aumentar los inotrópicos para promover la eyección natural cardíaca. Pueden aumentar esta abertura de la válvula aórtica. El reto es mantener la válvula aórtica abierta. Hay que aumentar la dobutamina si la frecuencia cardíaca nos permite hacerlo. Si no hay alteraciones en el ritmo, si no hay taquicardia ventricular, etcétera, ciertamente tienen que promover la expulsión natural para tratar de mantener la válvula aórtica abierta. Y aumentar los inotrópicos es una manera, o aumentando los inotrópicos es una manera de hacerlo. En este contexto del aumentar el flujo, sería peor porque una de las advertencias de la ECMO-VA es que no es fisiológico, porque de hecho la línea de reinfusión llega a la aorta, pero puede haber rechazo retrógrada. Quiere decir que si aumentamos el flujo, aumentamos la LV, la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces, si aumentan la poscarga, el paciente, en un paciente que ya tiene una función cardíaca muy débil, aumentar el flujo del ECMO en este contexto va a agravar la situación. Y no se necesita un flujo tan alto porque ya tenemos una presión arterial media alta. Por el contrario, aunque pensemos que estamos haciendo algo bueno con este flujo sanguíneo, aumentando el flujo, en este contexto no es bueno. Si el flujo del ECMO lo fijan muy alto, la presión arterial media está muy alta, van a aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo y van a crear edema pulmonar y van a generar también, o sea, la válvula aórtica no se está abriendo. Entonces, en este contexto, les sugiero ampliamente que no aumenten el flujo en este contexto. Lo más apropiado es disminuir el flujo del ECMO tratando de, o sea, que para que este flujo mínimo esté en 65 de presión arterial media y que el lactato esté bien controlado. Si disminuyo el flujo del ECMO, puedo revisar el lactato y podemos revisar también en ecocardiograma, lo podemos hacer.
para ver qué está pasando cuando disminuyen el flujo. Y miren, en este contexto, al disminuir el flujo del ECMO, se disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica se sigue abriendo y la función cardíaca sigue siendo muy mala, pero ya no tengo este estado pretrombótico porque la aorta se está abierto, la válvula está abierta y hay lavado de la válvula aórtica. Y miren, la presión de pulso es de 10 centímetros, que sigue siendo muy mala, muy baja. Y esto tiene que ver con la función cardíaca, que sigue siendo bastante mala, pero no tenemos ya ese estado protrombótico. Así que es una manera de prevenir el edema pulmonar en este contexto, que es fijar el flujo del ECMO a lo mínimo para tratar de promover la expulsión cardíaca. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo prevenir el edema pulmonar? ¿Cómo podemos prevenir el edema pulmonar con el ECMO-VA? Esa es la siguiente pregunta, creo, de la encuesta. Por favor, ¿la pueden poner? Ahí está. Opciones: establecer el flujo más bajo del ECMO-VA, promover la eyección o expulsión del corazón nativo, utilizar un balón de contrapulsación intraaórtico con ECMO-VA. O sea, ya vimos varios puntos de esta pregunta. Yo creo y espero que hayan entendido que tienen que fijar el flujo del ECMO a lo más bajo. Si es muy alto, va a ser malo para el paciente porque se promueve el edema pulmonar e impide que la válvula aórtica se abra. Si es posible, o sea, a veces tenemos que dejar dosis alta de inotrópicos a pesar de tener el apoyo completo del ECMO para promover la expulsión natural del corazón y que la aorta siga abierta. Utilizar el IABP. Este es un concepto que hemos estudiado mucho en los últimos 10 años. Utilizamos el IABP con el ECMO. Entonces, con el IABP tenemos un balón que se infla en la fase diastólica del paciente, pero lo interesante en este contexto no es aumentar la perfusión de las coronarias como hace 10 años. Lo interesante en este contexto es la deflación del balón, lo cual hace una atracción, o sea, retrae la sangre a la aorta. Hay un efecto voluntario que atrae la sangre con esta depresión inducida por la deflación del balón durante la fase sistólica. Entonces, con el IABP ha demostrado que la presión de cuña disminuye si comparamos IABP con el IABP no activado. Es una buena manera de prevenir el edema pulmonar, pero no es la mejor manera, es una manera de hacerlo, es una manera profiláctica. Por eso usamos IABP con ECMO de manera profiláctica cuando hay alto riesgo de edema pulmonar. Y aquí es cuando ya cuando el ventrículo izquierdo, o sea, hay un VTI bajo, es decir, una eyección nativa baja del corazón. Restringir la infusión de líquidos, esa es la última opción. Es un buen punto. Yo creo que siempre es bueno para todos los pacientes, aunque no estén en ECMO. Es importante ponerle atención a los líquidos que recibe el paciente y mantener al paciente bien, porque es parte del manejo. Los dos puntos principales en este contexto es fijar el flujo ECMO-VA a lo más bajo. En este caso, más no es mejor, y promover la eyección del corazón nativo. Y si pueden utilizar IABP junto con ECMO-VA
cuando hay alto riesgo de edema pulmonar o cuando crean que la ECMO-VA lo van a tener que dejar más tiempo. ¿Cuáles son las otras estrategias para descomprimir el ventrículo izquierdo? Quiere decir que fallamos con las intervenciones previas. Entonces tenemos que usar algo más invasivo. Yo propongo el Impella con ECMO, que se llama ECPella, cuando se combina Impella y ECMO, o una septostomía auricular, o cambiar a ECMO VAB, es la otra propuesta. Obviamente esto no es para todos los pacientes, es cuando hay edema pulmonar masivo y la válvula aórtica no se está abriendo bien, cuando no podemos controlar el edema pulmonar con una intervención sencilla, como un flujo bajo promoviendo la eyección cardíaca nativa. En este contexto, si tienen mucho dinero, si trabajan en un centro en donde tienen acceso fácil al Impella, combinar el Impella con el ECMO es muy eficiente para retirar el edema pulmonar, porque el Impella, como ustedes saben, y esta fue la respuesta del 64%, es decir, combinar el Impella con el ECMO. Con el Impella, el drenaje va en la misma dirección, es decir, con el flujo nativo. Quiere decir que va del ventrículo izquierdo a la aorta. Entonces, el Impella va a ayudar a ventilar o descomprimir el ventrículo izquierdo. Una de las limitaciones principales del Impella es el precio, que es caro y también es invasivo. Entonces, esto puede pues no ser viable. Otra posibilidad es el ECMO central, que es una buena manera de prevenir el edema pulmonar, aunque prevenir sea tratar el edema pulmonar, pero es muy, muy invasivo. Hay que hacer una esternostomía. Es bastante invasivo. Entonces, hemos progresivamente abandonado esta estrategia con algo menos invasivo, como el Impella con el ECMO. Otra posibilidad es la septostomía auricular, o sea, se crea un orificio entre la aurícula izquierda y la derecha, y de esta manera podemos disminuir la presión de la aurícula izquierda y también del ventrículo izquierdo. Entonces, van a crear un cortocircuito de izquierda a derecha, así que esto es muy eficiente para prevenir edema pulmonar. Sin embargo, en este contexto de este paciente, cuando estábamos queriendo abrir la válvula aórtica, disminuimos el flujo a la aorta. Entonces, puede ser el caso en que el edema pulmonar disminuye, pero el flujo nativo a la aorta disminuye también. Y la aorta se mantiene cerrada. Así que en este contexto específico, realmente nosotros no sugerimos hacer esto, es decir, necesitamos en este contexto reparar lo que el orificio que hemos creado nosotros, y si el plan es la recuperación total de este paciente. Y la última que ven ustedes, proponemos cambiar al ECMO VAB. El ECMO VAB en este contexto no es apropiado porque obviamente ustedes van a soportar o apoyar los pulmones, pero los pulmones están dañados con el edema pulmonar debido a que el corazón está en esta situación. Así que cambiar a VAB no va a resolver la situación para nada. Tenemos que mejorar la saturación, por supuesto, pero no es
el mecanismo del daño del pulmón no está óptimo, hay edema pulmonar en este contexto, así que yo no creo que cambiar a ECMO B a B es una buena opción en este contexto. Así que yo creo que hemos terminado con las preguntas. Tengo varias diapositivas simplemente para asegurar y para resumir los mensajes que quiero que recuerden. Así que voy a compartir mi pantalla en este momento y voy a mostrarles algunos mensajes clave muy sencillos. Así que bueno, nosotros ya hemos visto el ECMO BA en soporte cardíaco y pulmonar, el ECMO BA que les va a dar a ustedes también en soporte pulmonar y cardíaco. La canulación es acceso venoso con la región en la aorta, cerca de la arteria renal con la línea de reperfusión, de la que no hablamos hoy, pero bueno, tenemos una línea de reperfusión para maximizar la perfusión de la pierna, ¿verdad? Y evitar isquemia. Aquí tenemos otra forma de mostrárselos para los que son principiantes, la cánula de drenaje que llega en la unión entre la aurícula izquierda, perdón, derecha y la vena cava, y después la sangre que es drenada a través de esta cánula con presión negativa, P, que es lo que vemos nosotros en la pantalla del ECMO, y después tenemos nosotros la membrana, y después nosotros tenemos también el que llega hacia la aorta, y esta es la principal función del ECMO, principalmente para evitar complicaciones. Y después tenemos la reperfusión acá, y nosotros vemos acá que tenemos una buena perfusión para prevenir que el miembro distal tenga una isquemia. Nosotros hemos visto en algunos casos que el alto flujo no siempre es adecuado, este flujo alto. Como vemos aquí, nosotros podemos tener un riesgo de sobrecarga del ventrículo izquierdo. Nosotros hemos visto que nos da mucho soporte, pero hay muchas soporte hemodinámico, pero esto puede ser dañino porque, como ustedes han observado, ¿qué es lo que pasa en la forma retrógrada? Así que el riesgo de edema pulmonar con ECMO puede estar ahí. Principalmente tenemos consecuencias importantes como como les digo, aumento de riesgo de edema pulmonar en ECMO, y también el riesgo de hemolisis. Esto lo hablamos en este caso, el alto flujo, el APM alto, principalmente nos puede dar un mayor riesgo de hemolisis. Así que su trabajo como médicos manejando un paciente con ECMO tiene que ser tratar de evitar el edema pulmonar, que es algo muy frecuente, y también tratar de ventilar para evitar el edema pulmonar. Así que tenemos el manejo clásico, ¿verdad?, que nosotros tenemos, que no debemos olvidar: diuréticos, también en IV, o sea, ventilación mecánica no invasiva, y también ventilación mecánica invasiva. Es una pregunta. Necesitamos algunos pacientes intubarlos también para un edema pulmonar masivo. Y tenemos también varias formas de evitar este edema pulmonar. La primera, y nosotros ya lo abordamos esto, es disminuir el flujo. Nosotros tenemos que tener un soporte en los pacientes con eco. Estrategias es promover, por ejemplo, el venteo de ventricular izquierdo, y mantener también los inotrópicos, o incluso aumentar los inotrópicos, que puede ser una buena manera de hacerlo. También nosotros sabemos que de manera profiláctica nosotros, y no podemos hacerlo, podemos trabajar con ECMO. Y si esta estrategia no funciona, podemos nosotros tenemos que
hacer algo más radical, algo más invasivo, una estrategia más invasiva, como por ejemplo el Impella en ECMO, o también la septotomía y también alguna posibilidad también, por ejemplo, una cánula apical dirigida a el drenaje de ECMO para una cánula apical que nos ayude para este caso. Todas estas estrategias deben ser discutidas caso por caso de acuerdo con lo que esté disponible y con lo que estén trabajando. Y también de acuerdo con cuál es el siguiente proyecto para el paciente, cómo lo vamos a recuperar, etcétera. En este contexto, ustedes pueden elegir una opción en lugar de la otra. Así que es un placer y fue un placer estar para mí con ustedes el día de hoy y espero que hayan tenido una buena noción del ECMO-VA y cómo manejar a los pacientes en su práctica. Esto realmente está cambiando actualmente y es algo que nosotros estamos capacitándonos y ustedes pueden ser maestros en ECMO y cómo manejarlo y cómo utilizarlo. Realmente me gustaría invitarles a mí y a mi equipo. Vamos a ir a México el 10 de septiembre para que si ustedes tienen la posibilidad, va a haber muchas conferencias. En 2 días vamos a tener una visión general acerca del uso de ECMO y también vamos a hablar de todos los fundamentos y el conocimiento que ustedes necesitan tener para poder manejar a un paciente con ECMO. Todo esto se les va a dar durante estos 2 días en México, así que estamos muy emocionados de ir a México y los invitamos a que ustedes nos acompañen en este tema tan interesante, en esta reunión. Nos encantaría verlos allá y discutir con ustedes 9 y 10 de septiembre. Estos 2 días dedicados al ECMO VA y a darles algunos tips, algunas sugerencias para que manejen a sus pacientes. Muchas gracias. Y si tienen preguntas, estoy aquí a sus órdenes. Así que Jennifer, te paso el micrófono. Muchísimas gracias, Dr. Matthew Smith. Thank you very much and for everyone who are still connected. Really excited for us to share with you the lot of information that we have for the liver. So muchas gracias a todos los que están conectados. Muchas gracias al Dr. Matthew Smith por... Y vamos a pasar a la serie de... Primero, vamos a pasar, por favor, a contestar algunas que nos comentaron acerca del primer caso que presentó el doctor Gustavo Rojas, que nos comparte Luis, doctor Gustavo Rojas. Dice que si el ventrículo derecho regresa a su diámetro habitual normal, posterior a reperfundir y el uso de ECMO. Si nos puede apoyar con esa pregunta. Habitualmente, después de que inicia la asistencia, se hace la reducción del tamaño, que nunca se normaliza, por lo menos no de manera inmediata, comparado con lo que estaba antes del evento. Perfecto. Y la siguiente pregunta que nos hace Luis es si por ecografía crítica, ¿qué variables se toman en cuenta para saber si el ventrículo izquierdo ya remitió? Si es la disfunción de TAPSE, PSAP, S', tricuspidia, índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar o FAC de... En general, evaluamos, son los mismos parámetros de función ventricular de... Buscamos la reducción del tamaño del ventrículo de mejoría. Vemos cómo se modifica el septum interventricular, menos aplanado, es menos de cavidades derechas. Vamos a ver también la vena cava inferior, tamaño. Obviamente, las mediciones ecocardiográficas habituales, tienes que ver la mejoría a TAPSE y vas a ver la mejoría en la velocidad tricuspidia. En general es lo que utilizamos ecocardiográficamente de manera paulatina. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar con las preguntas para el doctor Matthew Smith. ¿Cuál es el tiempo que esperaremos tener una respuesta de recuperación ventricular antes de considerar un trasplante cardíaco en ECMO-VA? Es una pregunta compleja, depende de la etiología
Si la etiología es, por ejemplo, alguna cardíaca, tenemos que esperar, si no nos podemos recuperar. Así que eso quiere decir que hacer la decisión de cómo hacer el trasplante antes de 2 semanas. Nosotros hemos visto algunas recuperaciones tardías y también algunas veces pueden ver alguna recuperación tardía con algunos niveles con terapias adicionales. Así que yo creo que antes de 10 días es demasiado temprano para concluir que el paciente no tiene esperanza de recuperarse. Tal vez es la forma más sencilla cuando ya tenemos una cardiomiopatía crónica. En ese caso, ustedes saben que en cuanto empiecen ECMO, ustedes van a tener la función cardíaca empeorada. Así que en ese caso, ustedes pueden rápidamente ir a un trasplante cardíaco. Pero en general, para cardiopatías agudas, yo creo que hacer la decisión antes de 10 días, principalmente, antes de tener una conclusión errónea. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, en obesidad mórbida, ¿a ustedes cómo han manejado pacientes en ECMO con obesidad mórbida? ¿Han hecho con 2 membranas el soporte de ECMO? Para pacientes con obesidad mórbida, no. Si ustedes quieren utilizar 2 membranas, es porque ustedes están hablando de desoxigenación, pero de hecho, cuando hablamos de desoxigenación, nosotros si utilizamos una catalización alta, tenemos que lograr flujo alto, porque el flujo está relacionado con la forma en la que oxigenan al paciente. Así que en este contexto, yo no he visto ninguna necesidad para 2 membranas, para usar 2 membranas, y hemos tratado a los pacientes de 250 kilos, por ejemplo, con una sola membrana, pero con más de eso, nosotros podemos dar la posibilidad o la habilidad de hasta 7 minutos en bebé para soportar al paciente y oxigenarlo completamente. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué modalidad sería la ideal para ventilación mecánica invasiva en ECMO-VEA? Creo que en VEA lo mejor es hacer ventilación espontánea, hacer que el paciente no esté sedado. No sé si el doctor Gustavo Rojas comparte mi opinión, pero lo que hemos visto desde hace 10 años que estamos cambiando totalmente la forma de proporcionar ECMO, y el 80% del ECMO-VEA incluso canulando a los pacientes sin intubarlos. Estamos viendo, por ejemplo, el uso nada más de anestesia, no intubarlos. En este contexto podría ser muy útil. Primero que nada, el paciente puede compartir, es decir, puede decir qué es lo que está pasando y discutir y qué experiencia van a hacer con el paciente un trasplante cardíaco, discutir la recuperación, etcétera. Hemos visto también que es muy útil detectar tempranamente las complicaciones tecnológicas. Hemos visto pacientes con EBC masivo donde podemos hacer una embolectomía con ECMO-VEA y el paciente está intubado y no tenemos problemas y no hemos detectado problemas. Así que yo creo que la mejor forma de ventilar con VEA es no ventilar, de hecho. Pero de otra manera, si necesitamos intubar al paciente por varias razones, entonces no hay guías con respecto a la ventilación. Creo que lo que es importante es utilizar un modo de ventilación con el que te sientas confiado, para que puedas tener el control corporal. Por ejemplo, el control de la presión. En Europa utilizamos el control de volumen. Por ejemplo, sé que en Estados Unidos también se utiliza más el control de la presión. No sé qué pasa en México, pero no hay guías específicas con respecto a la ventilación. Vea. Muchísimas gracias.
Sobre predictores de respuesta a volumen con la intención de mejorar el flujo nativo del paciente, ¿puede ser algo a considerar para optimizar la apertura de la válvula aórtica? Sí, es ECMO, flujo ECMO mínimo para optimizar esta situación, mínimo flujo ECMO que se basará en la presión bilateral, pero también con base en el lactato. Si el lactato está aumentando, nosotros incluso preservamos la presión bilateral y la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno, la proporción entre B1, B2 es algo que nosotros tenemos que aumentar y tenemos que aumentar el flujo. En ese caso, va a ser también impulsado por la presión arterial promedio y también para el lactato. Esto probablemente es la parte más complicada del manejo del VA, establecer o configurar el flujo ECMO adecuado, porque nosotros hemos visto también en este caso que podemos afectar drásticamente cuando nosotros proporcionamos un flujo o un soporte ECMO demasiado alto. Perfecto, doctor. Con respecto al balón de contrapulsación, comentan que el efecto Venturi que genera el balón durante el desinflado se mantiene a pesar de contar con el flujo de ECMO continuo, ¿o no irían contra el efecto Venturi y el flujo de ECMO? En general, los pacientes con disfunción ventricular izquierda severa necesitan alguna forma de reducir la poscarga que está mandando el ECMO. Por cuestiones de recursos, usar un Impella en Latinoamérica es casi imposible, que es muy caro. Nosotros utilizamos el balón con muy buenos resultados. Tú utilizas el balón para bajar la poscarga del ventrículo izquierdo y le ayudas a la apertura aórtica. Cuando están severamente disfuncionales los ventrículos izquierdos, si tú apagas el ECMO y mantienes el flujo del ECMO, como en el ejemplo que puso el caso del doctor Smith, ves cómo se cierra la aorta. Vuelves a prender el ECMO, bajas un poco el flujo del ECMO, prendes el balón, bajas el ECMO y ves cómo otra vez empieza a abrir la aorta. Entonces son dos sistemas que trabajan de manera conjunta y favorecen o mejoran la hemodinámica del paciente. Entonces no se pelean entre ellos, el balón baja la poscarga que incrementa el ECMO, pero al final eso mejora la perfusión del paciente. Nosotros en ventrículos muy disfuncionales, sin duda les ponemos ECMO VA con un balón de contrapulsación. Si no mejora, si no es suficiente, bueno, ya se buscan otras estrategias como comentó el doctor Smith, pero de primer escalón, el balón es una buena opción. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias. Aprovechando su intervención, doctor Gustavo Rojas, nos preguntan con respecto a su caso, ¿cuánto tiempo después de la fibrinolisis en TEP de riesgo alto hay que esperar para saber si hay respuesta hemodinámica satisfactoria antes de pedir ECMO y pensar en canulación? ¿Hay algún tiempo definido que debamos esperar para canular después de la fibrinolisis para evitar complicaciones hemorrágicas o cánulas a pesar del riesgo? Yo creo que no hay una respuesta en guías a ese respecto. No hay suficiente información del momento exacto donde vas a iniciar. Obviamente, si el paciente está comprometido, lo trombolizas y no se estabiliza, sigue bajando la presión, subiendo el lactato, sabes que no va a ser suficiente y tienes que pensar en la estrategia de ECMO. No hay ninguna escala o algún marcador que te diga a partir de este punto inicias el ECMO, falta información, pero a grosso modo, si tú lo trombolizas y no hay estabilidad, sigue requiriendo vasopresores, el lactato sigue subiendo, eso te indica que no fue suficiente y tienes que pensar en una asistencia circulatoria como el ECMO venoarterial y yo diría entre más rápido mejor, porque si sigues a espiral de deterioro, es probable que el paciente caiga en paro. Entonces sí es importante la vigilancia estrecha de la evolución del paciente. Si no hay mejoría en las siguientes horas, si estamos hablando de 2 horas, no 24 horas, entonces es un predictor que no va a ser suficiente la trombolisis y necesitas apoyarlo con un sistema circulatorio como es el ECMO venoarterial. Doctor Rojas, si nos pudiera compartir, aquí preguntan por qué se elige el levosimendan como inotrópico en su caso, y si nos pudiera también compartir un poquito de cómo regularía el flujo en un paciente en ECMO VA, cuál es el estándar para calibrar el flujo. En general, no, tampoco hay una selección por qué no es dobuta o milrinona o levosimendan. Preferimos el Evo porque taquicardiza menos al paciente y predispone menos a arritmias. Y tiene un buen efecto y se ha demostrado que para el retiro del ECMO es una buena opción para el paciente. Inicias el levosimendan
quitas el ECMO y mantienes la asistencia, en este caso del ventrículo derecho, con ese inotrópico, pero podrías utilizar dobutamina o algún otro inotrópico diferente, no habría alguna situación en específico. Para regular el flujo del ECMO, pues obviamente tienes que buscar un equilibrio entre una adecuada perfusión sin que cierres la aorta y aumentes severamente la poscarga del ventrículo izquierdo, y que con ese flujo lo menos posible, pero que sea suficiente para bajar el lactato y mantener la perfusión a órganos vitales. Y lo van a ver porque el paciente empieza a orinar, las enzimas hepáticas empiezan a bajar, y también es en cuestión de horas. Más o menos, a grosso modo, sería como ustedes lo titularían. En el curso del doctor Smith, el agente de la PTA, ahí se les va a enseñar con mayor detenimiento cómo ajustar esos parámetros y buscar el punto óptimo para mejorar al paciente sin deteriorarlo. Muchas gracias, doctor. Y las últimas dos preguntas para el doctor Matthew Smith. Si nos pudiera compartir un poquito, creo que hay dudas acerca de si un paciente presenta cianosis distal en el miembro inferior donde está la cánula, ¿qué se debe de hacer? Y por último, dado su alta experiencia en Impella, ¿cuál es la sobrevida de pacientes con ECMO más Impella? El famoso ECMELA. Regarding can you translate the beginning of the... The first one is about what do we have to do if we found cyanosis in the distal leg where we put the cannula in BA. And the second one is what's the result in your experience about living in the patients with ECMO Impella, like the result of super. Si hay isquemia distal, primero tienen que revisar que la línea de reperfusión esté en la arteria femoral superficial y revisar que la reperfusión esté bien colocada. Esto sucede con frecuencia en pacientes jóvenes y mujeres donde hay menos colateralidad y hay que cambiar del lado de la cánula, el lado de la canulación para rescatar la extremidad. Mi experiencia con el ECMO más Impella lo hemos hecho con frecuencia, o sea, lo usamos con frecuencia, pero es muy caro, por eso no lo hacemos sistemáticamente para todos. Yo creo que no tiene caso utilizarlo en todos los pacientes, porque es muy caro, ¿no? Lo hacemos cuando hay que tratar, o sea, digamos, cuando hay un proyecto completo para el paciente y para puentear al paciente para trasplante cardíaco. También cuando el paciente es refractario a todos los procedimientos que hemos ya intentado, y en este caso sí usamos el Impella más ECMO con buenos resultados. Hay pacientes que hasta fueron extubados con buenos resultados. Muchísimas gracias, doctor. La última creo que es de curiosidad, pero bueno, creo que todo Latinoamérica le encantará escuchar esto. ¿Cuánto es el volumen aproximado de casos de ECMO que ustedes tienen en la PTA, doctor? Y si nos pudiera compartir. En total tenemos en mi departamento entre 250 y 350 o 400 al año. Obviamente, tenemos más VAs que BBs, excepto durante la pandemia, donde todos eran BB o veno-venoso, como 75% veno arterial y 25% veno-venoso, que es la distribución típica. Más veno-venoso en invierno y más VA en otras épocas. De hecho, ya va a empezar el verano. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias a ambos por respondernos estas preguntas, estas inquietudes. Y bueno, vamos a dar por finalizado el webinario, agradeciéndoles, claro, a nuestros excelentes ponentes, a toda la gente que estuvo conectada hasta el final. Y queremos compartirles nuevamente que vamos a estar en inicio de curso, ¿no? Vamos a estar iniciando estos cursos, que básicamente la inscripción es la misma. Ustedes van a poder unirse al curso virtual de ECMO que va a estar compartiéndonos todos los docentes
pacientes del grupo de ECMO del Instituto Nacional de Cardiología que han hecho un gran trabajo y que son actualmente un centro Gold reconocido por la ELSO desde 2022 y posterior a que terminen su curso virtual que vamos a iniciar el 17 de junio, terminan su curso virtual que es totalmente virtual, asincrónico y vamos a tener igual sesiones de preguntas y respuestas en vivo. Vamos a culminar esta excelente educación con la presencia del doctor Matthew Smith, que nos acompañó el día de hoy, y también con el doctor Alain Combs, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Es el autor principal del estudio de OLEA, sumamente famoso a nivel internacional. Ellos dos han hecho bastante investigación que nos ha apoyado mucho en conocer más acerca de ECMO, en poder tener las mejores prácticas de ECMO con nuestros pacientes, así que están todos invitados a inscribirse. Aún hay cupos disponibles y van a ser 2 días intensos, el 9 y el 10 de septiembre del 2024, en el Auditorio Ignacio Rivera del Instituto Nacional de Cardiología. Ahí van a estar los profesores, va a haber traducción simultánea para los que tienen esa preocupación de que ellos hablan inglés. No se preocupen, va a haber traducción simultánea en español para todos ustedes y bueno, es una oportunidad estupenda. La verdad es que estamos muy orgullosos de tenerlos en la gran casa reconocida del doctor Rojas del Instituto Nacional de Cardiología, así que están todos invitados. De antemano les agradecemos toda la atención, la participación ha sido muy alta, tuvimos cerca de arriba de 200 participantes, así que vamos a buscar grabar, bueno, se grabó la sesión, nada más para informarles, se grabó la sesión, vamos a editarla y vamos a tenerla unos meses en webinario on demand. Les vamos a mandar a través de su correo donde van a poder visualizarla para que puedan volver a tomar notas, que fue algo que nos pidieron. Y también con respecto al simulador, creo que había mucha pregunta acerca de esta herramienta increíble, que la verdad estamos muy emocionados de que podamos empezar a utilizarla en Latinoamérica, así que el simulador no se descarga en ningún sitio, el simulador es una suscripción que tienen que pagar, son 3 meses la suscripción y ustedes van resolviendo los casos, es como un juego virtual, entonces ustedes resuelven los casos y al final se les entrega un certificado por parte de Prácticos Ante, quienes fueron los que desarrollaron esta valiosa herramienta. Durante cada caso van a tener un debriefing, como en cualquier simulación clínica, y de hecho en varios casos participa el doctor Matthew Smith, dando un poquito de mensajes a casa, un poquito de educación al final de cada caso. Así que se las recomendamos muchísimo. Su suscripción es por 3 meses y es una herramienta fabulosa que vamos a estar utilizando también. Vamos a estar haciendo demostraciones el 9 y el 10 para los que gusten saber un poquito más de este simulador. Así que pues muchas gracias a todos y damos por terminado el webinario. Muchas gracias, profesor Matthew Smith, por haberse conectado y muchas gracias, doctor Gustavo Rojas, por haberse conectado y por su excelente participación a ambos. Les agradecemos mucho su entusiasmo por la educación en Latinoamérica sobre ECMO y bueno, a nivel mundial. Muchas gracias a todos.